con ustedes. Servidor Oscar López Batis, subdirector de Riesgos Estructurales de la Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En esta ocasión preparé alguna información para tratar de hacer énfasis en nosotros sobre la importancia que tiene la normatividad en el tema de resiliencia, principalmente en la edificación. No sé si la presentación está como presentación, por favor. Ok. Y para empezar, me gustaría hacer un recuento histórico de qué tenemos en cuanto a reglamentación desde el año principios de 1920, dice ahí, en donde, como ustedes pueden leer, pues no se tenía especificaciones en cuanto al tema de sismo. Bien, después, en el año del 42, ya con un poco más de información respecto a la sismicidad en el país, principalmente en la zona del Pacífico, que afecta a la parte más poblada de nuestro país, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, ya se establecían algunos requisitos de fuerzas laterales, lo que por alguna de las leyes de Newton se, se entiende que si el terreno se acelera, acelera nuestras masas, esa aceleración afecta a nuestras masas y genera fuerzas laterales. Esa fuerza lateral, en el año del 42 se decía pues, que era del orden del 10%, como pueden ver aquí, 10%, bueno, ahí dice CY, el movimiento del mouse es un poco lento, CY es 10% del peso del edificio. Y después en el año del 57, ustedes recuerdan, o si no lo han escuchado, ocurrió el sismo del Ángel, llamado del Ángel, en donde pues la naturaleza nos mostró que esa aceleración considerada del terreno era pequeña y había que incrementarla. Se hizo un reglamento de emergencia en ese entonces y después se adecuó en los años 60, principios de los 60, un reglamento formal, en donde por primera vez, al menos en nuestro país, se hacía dependiente la fuerza sísmica del tipo de suelo y del tipo de construcción. En el 66 hubo una modificación que me parece importante señalar, como pueden leer hasta abajo, porque se decía que edificios con ciertas características tendrían que estar instrumentados. Es una cosa muy buena, ¿no? Creo, no tengo conocimiento de que se haya aplicado esta norma, esta regla, porque repito, no tengo conocimiento de que haya edificios con galgas extensométricas o bien acelerómetros en sus instalaciones. Pero sería una cosa muy buena, al menos para edificios muy importantes como hospitales, escuelas, sería muy bueno tener ese tipo de instalaciones. Bueno, después del año 57-66, ustedes recordarán, hubo un sismo en el 79 que afectó a la Universidad Iberoamericana y algunas otras edificaciones, pero desde el punto de vista normativo, vino el sismo del 85, el famoso del 19 de septiembre del 85, voy a enumerar y ahí pueden ver, que como ven de las fotos del lado derecho, afectó edificaciones del sector, la foto del lado derecho superior, afectó a edificaciones del sector formal, con un diseño formal desde luego, y a qué se debió una de las respuestas de por qué se colapsaron algunos edificios. La primera de las respuestas es pues, el sismo, o las fuerzas que generó este sismo, superó considerablemente las que establecía la normatividad. Bueno, la normatividad después del 85 se adecua a esas fuerzas que la naturaleza nos manifestó. Y después, en el año del 2017, vuelve a haber un sismo importante, fuerte sí, pero que no superó ni alcanzó las condiciones de diseño. No obstante, como pueden ver, hubo víctimas mortales. Desafortunadamente hubo víctimas mortales, lo más desafortunado de todo. Y hubo además colapsos y comportamientos anómalos de edificios también del sector formal. Desde luego, muchísimos edificios del sector informal, autoconstrucción, también sufrieron daños. Ok. Además, además del sector formal en la parte estructural, pues una de las cosas que también llamó la atención, sobre todo en el sismo del 2017, como llama la atención cualquier sismo, es el daño en elementos no estructurales, como ven en la foto inferior izquierda, en donde
aunque el ingeniero o el arquitecto diga, no, pues el edificio está entero, pero uno ve esos muros agrietados y pues definitivamente no tiene ganas ni de pasar enfrente del edificio, ¿no? Entonces, nosotros, los profesionales de la construcción, debemos estar conscientes de lo que siente la sociedad. Ya no únicamente diseñar con un propósito de que los edificios permanezcan, sino además se comporten y den una sensación de seguridad. Esos agrietamientos desde el punto de vista estructural son adecuados, el muro trabajó, son elementos no estructurales, trabajaron, sí, no cayeron, pero si notamos con detalle, algunos pedazos de las fachadas debieron haber caído a la banqueta, esos pedazos de fachada pudieron haber generado algún daño en los transeúntes. Entonces, esto también lo debemos de contemplar. Y esas son de las partes que todavía en la normatividad no, no interpretamos adecuadamente los profesionales de la ingeniería estructural. Y otra, lo que pueden ver en las fotos del lado derecho, es en la parte superior es una escuela, pues, zarandeada, digamos, por un sismo y queda pues, momentáneamente inutilizable. Afortunadamente, pues, nada más es cosa de reacomodar todo el mobiliario, todos los equipos. Bueno, hay unas lámparas ahí caídas, pero bueno, eso llevará unas 2 semanas cuando mucho y se rehabilita la escuela. Lo ideal sería que aún después del evento sísmico, pues, las escuelas quedaran como está en la foto del lado derecho abajo, ¿no? De cables e inmediatamente utilizables. Eso sería tener resiliencia al 100%. Ahora, bien, otros eventos significativos han ocurrido. No, no tenemos únicamente el sismo del 85, el sismo del 2017 y el sismo del 79 que afectó a la Ibero. Tenemos muchos otros sismos que también nos han dejado enseñanzas, como estas dos fotos. La foto del lado izquierdo es de un sismo que ocurrió en el año del 99 en la zona de Puebla, en la zona de Tehuacán, por ahí, y es edificación formal. El del lado derecho es producto de la ocurrencia de un sismo en el año 2010 en el norte del país, en Mexicali, y también es edificación formal. Eh, ¿Qué pasa aquí? Bueno, definitivamente, aunque pudo haber habido, pudieron estar sujetas a un proceso de diseño adecuado, es probable que el procedimiento de construcción adoleció de una supervisión suficiente y adecuada. Entonces, eso también es parte de lo que nosotros como profesionales de la ingeniería estructural y de la construcción debemos estar viendo. No por decreto y no porque haya sido diseñada y están planos, las edificaciones van a ser seguras. Hay que cumplir al momento de edificarlas, de fabricarlas, de construirlas, hay que cumplir cabalmente con lo que dicen los planos y con lo que dice la memoria de cálculo. Y para eso es necesario un proceso de supervisión. Son otras fotos también de edificación formal que tienen problemas de comportamiento. La foto del lado izquierdo es del sismo del 2017, sí. La del lado derecho, en la parte superior, no es nuestra específicamente, pero es muy parecido, es del sismo reciente en Haití. Es edificación formal en Haití que tuvo colapso. Allá debo especificar probablemente por insuficiencia en el reglamento y además insuficiencia en los procedimientos de supervisión. Eh, Ahora, en cuanto al sector informal o la autoconstrucción, no es, en general pensamos que es inadecuada, ¿no? Pero aquí hay dos fotos bien interesantes. La del lado izquierdo es autoconstrucción definitivamente, pero autoconstrucción bien hecha, dentro de lo que cabe. Podemos ver los huecos, podrá quien objete que diga, no, pues mira, alrededor de las ventanas no está debidamente confinado con castillos y dalas, ¿no? Bien, pero al menos hay castillos en las esquinas, castillos en el borde de la puerta, lo pueden ver, dalas en el borde de la puerta. Hay suficientes elementos de concreto que pueden darle resistencia a la edificación. Y del lado derecho es una vivienda que tomamos nosotros la foto directamente en Oaxaca después del sismo del 2017, el del 7 de septiembre, y el ciudadano con todo el esfuerzo estaba haciendo su edificación, pero desafortunadamente no revisó o no tomó el tiempo o pensaba que no había información, no tomó el tiempo para revisar información que existe en la red, que le pudo haber permitido, eh, voy a tratar de señalar con el mouse, poner en la periferia de los huecos castillos.
castillos y dalas, ¿no? Y poner también elementos resistentes de concreto en cualquier otra parte del elemento, de los elementos estructurales muros. Este sí, este sí, esta foto del lado derecho sí es parte del sector informal al cual hay que capacitar, o sea, hay que difundir más información para aquellos que no tienen otra que hacerlos por sus propias manos, pues tengan la información suficiente para que la edificación sea segura. En ese sentido, también quiero aclarar que no somos partidarios de que la autoconstrucción se quede para siempre. En realidad, paulatinamente, nosotros lo que queremos es de que todo el sector constructivo esté en el sector formal, toda la construcción esté en el sector formal. Todos construyamos siguiendo los lineamientos reglamentarios con la finalidad única de que las edificaciones sean dignas y seguras y la vida de los habitantes esté plenamente asegurada. Ahora, me tomé la libertad de, con base en información que tenemos de los sismos recientes y de información que tenemos de procesos constructivos, al menos en la zona metropolitana del Valle de México, voy a hacer una comparativa, les voy a mostrar una comparativa de costos. Costos para tres tipos de edificaciones. Como pueden ver ahí, del lado derecho, tenemos con la línea verde se representará la edificación que cumple con el reglamento, diseño y supervisión. Con la línea, digamos, un poco entre roja y café, es edificación sin base reglamentaria, pero que sí tuvo supervisión. Hay casos de estos, ¿no? Y la roja definitivamente es edificación sin supervisión y sin propuesta reglamentaria. Es la autoconstrucción tal cual, ¿no? Entonces empieza en cero. Voy a hablar de la gráfica. La gráfica en el eje horizontal tenemos de 0 a 4, son 4 estados del proceso de vida de la edificación, y el eje vertical representa el porcentaje de costo total de la edificación. Entonces empezamos en cero todo. Cuando se hace el proyecto arquitectónico estructural, empezamos a generar un cierto gasto. Ustedes, un cierto gasto presupuestal, ustedes ven que la línea parte prácticamente de cero, ¿no? La verde está un poquito arriba de cero. En porcentajes como 2%, 3% cuando mucho. O sea, no hay grandes diferencias entre si la diseño o no la diseño, ¿no? Entre la verde y la roja, la verde está un poquito más levantada. Bueno, luego nos vamos cuando se entrega la edificación al dueño. Es el punto 2. ¿Y qué tenemos? Pues que la línea verde y la cafecita, digamos, tienen el 100% de costo. Estoy tomando como el 100% de costo base el de la edificación con diseño y supervisión. Ven que la cafecita está un poquito abajo. Tenemos como un 3% de ahorro si no diseñamos, ¿no? Y si no vamos a supervisar, si no tenemos a alguien que se encargue de la obra. Entonces, pero si no diseñamos, si no tenemos a alguien que se encargue de la obra, podemos alcanzar hasta un 40% de ahorro. Eso es visto en números gruesos. Ah, ahorré un montón. Ok. Es apenas la entrega de la edificación. Y luego, el paso 3 es cuando sucede el sismo de servicio. ¿Qué es un sismo de servicio? Es un sismo de cierta intensidad, desde luego a cualquier ciudadano le genera inquietud, le genera cierto miedo, pero a las estructuras no les debe pasar nada. Por ejemplo, el sismo del 79, el de la Ibero, ese fue un sismo que podría ser catalogado como de servicio. El sismo del 2017, del 19 de septiembre, es un sismo, sí, muy intenso, pero que podría ser catalogado como de servicio. Entonces, la mayoría de las edificaciones deberían de comportarse como la línea verde. No tuve que invertir nada más. ¿Por qué? Porque no tuve daño. En la cafecita, como ven, sí tuve que invertir un poco más. ¿Por qué? Porque tuve cierto daño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no la diseñé conforme al reglamento, aunque tuve supervisión. Sí se comportó relativamente bien, pero tuve daño y tuve que invertir, del orden del 10% más o menos. Pero la edificación que ni diseñé ni supervisé, es probable que colapse. Entonces, ¿por qué sube hasta 200? Bueno, porque la tengo que reconstruir, pensando que me va a costar otra vez lo que había gastado. Primero, recoger todo lo que se cayó
y luego levantarlo nuevo. Por eso sube a 200. El recoger todo lo que se cayó cuesta, y depende de las dimensiones de la estructura, cuesta tanto casi como construirla. Estoy hablando de edificaciones muy grandes, ¿no? En el caso de edificaciones pequeñas, como nuestras casas, pues costará un 25 a 30% del costo inicial en remover todo. Bueno, y después nos vamos bueno, ya reconstruimos las tres, arreglamos las tres nuevamente y nos vamos a la cuarta etapa o estado del proceso de la vida de la edificación, que es cuando ocurre el sismo de diseño. Ahora, nada más déjenme antes, eh, al principio vimos que se lograba un ahorro de casi hasta el 40% si no supervisábamos y si no usábamos reglamento en la línea roja, ¿no? En el número 2, la edificación cuando se entrega al dueño, se muestra que se puede tener un ahorro, no sé si me permiten usar el mouse, ok, se puede tener un ahorro de casi el 40%. Bien, pero ya llegando el sismo de servicio, por ejemplo, que tiene una frecuencia, digamos, de 10, 20 años, o sea, se va a presentar más de lo que quisiéramos. Entonces, estaríamos dispuestos, invito a los escuchas, estaríamos dispuestos a estar reconstruyendo nuestras casas cada 10 o 20 años. No, ¿verdad? Entonces, desde el principio, yo nos invito a que construyamos con diseño y supervisión. Luego, si insistimos en construir sin diseño y supervisión, cuando venga el sismo de diseño, el numeral 4 del eje horizontal, pues vamos a volver a tener una pérdida total de la vivienda, vamos a tener que volver a invertir el 100%, pues tendremos que nuestra vivienda sin diseño y supervisión, pues al final me cuesta 300%, ¿no? De lo que me costó la verde. La verde es la que cumple con diseño, con la normativa y tengo supervisión. Aquí, como pueden ver, en el sismo de diseño sí se espera un cierto nivel de daño aún en la diseñada adecuadamente. Un cierto nivel de daño controlado que en 2 meses, cuando mucho 3, ya tengo recuperada la funcionalidad de la edificación. Y por otro lado, aquí quiero enfatizar en la cafecita. La cafecita sí tiene daño importante ante el sismo de diseño porque no la diseñé conforme a la normatividad. Entonces, aquí hay que pensar como profesionales y como ciudadanos, sí puedo tener un cierto ahorro, pero debo de pensar con qué frecuencia se van a presentar los sismos que me pueden afectar mi edificación. Y otra, ¿estoy dispuesto a aceptar pérdidas debidas? Desde luego que no. Y si tengo la documentación o la información reglamentaria para construir, pues hay que usarla, ¿no? Ahora, con base en lo que acabamos de ver, en los daños que se van a presentar en el sismo de servicio, en el sismo de diseño, permítanme hablar un poco de resiliencia. Esta es una definición que encontré en la fuente esta que está aquí abajo, Resiliencia Sísmica del Instituto de Ingeniería. Entonces habla muy genérico, ¿no? La resiliencia no es un aspecto meramente de edificios, es un aspecto organizacional, social, y sí tiene un énfasis en peligros naturales, ¿no? Pero yo aquí me voy a centrar, esa es una definición, me parece muy completa la primera, pero me voy a centrar en la segunda, que es de Aris Papadopoulos, donde dice, bueno, la resiliencia tiene mucho que ver con el comportamiento bueno o malo de las edificaciones, y para ello necesitamos, sí o sí, para tener resiliencia, sí o sí necesitamos usar reglamentos, códigos y manuales de diseño, o guías de diseño. Un documento que me diga cómo tener una edificación segura. Y bien lo dice, bien está aquí puesto, no es una meta imposible ni económicamente inviable, es trabajable. Se tiene que trabajar, se tiene que ver, depende del grupo social en el cual se va a usar la propuesta normativa. Pero también requiere que tengamos una clara comprensión, entendimiento de qué es lo que va a suceder, ante qué nos estamos enfrentando: el sismo, el viento, los deslizamientos de laderas, lluvias, grandes avenidas. Bueno, ¿y qué puede pasar ante ellos? Tenemos que conocerlo adecuadamente para tomar medidas preventivas. Y todo desde el punto de vista ético, claro. Ese es otro aspecto importantísimo para tener resiliencia y para tener grupos sociales seguros y resilientes. Ahora, les uso esta gráfica para platicar un poco sobre el aspecto de resiliencia, cómo está considerando actualmente en la academia. El eje horizontal es tiempo y el eje vertical es la funcionalidad de la edificación. Entonces, pueden ver que al 100%, yo tengo mi edificación aquí
En tiempo cero, tengo el 100% de funcionalidad. Donde está la flecha roja ocurre el sismo y en alguna edificación puedo perder un cierto porcentaje de funcionalidad. Tenemos tiempo para muchas cosas, entre ellos para ver cómo nos vamos a recuperar, ¿no? Revisar la edificación, estoy hablando de edificación ahora, nada más estructural. Revisar la edificación, si la puedo reparar o no, si la quiero demoler y reconstruir o no, la reparación, la demolición y la reconstrucción, ¿cómo la voy a hacer? ¿De dónde saldrá el presupuesto? ¿Tengo yo ahorros? ¿Hay programas gubernamentales? Eso lo tengo que revisar y eso nos lleva un tiempo de preparación. Ese tiempo de preparación y reparación es donde ahorita nosotros tenemos dificultades para ser resilientes. Me refiero nosotros, la sociedad mexicana, ¿no? Lo vivimos y lo seguimos viviendo. 4 años después del sismo del 2017, estos tiempos son largos, relativamente largos, sobre todo para el afectado. Y una vez que ya pudimos solventar, mira, entonces yo quiero hacer un edificio con estas características y además tengo el presupuesto para ello, requerimos un tiempo para hacerlo físicamente. Es lo verdecito. Y ya logro alcanzar la funcionalidad deseada, ¿no? Pero puede llegar a suceder que cometa algunos errores en el proceso y la vuelta a la ocupación del inmueble, que puede ser en el periodo antes de que termine completamente el reforzamiento o después, puede que por algún proceso inadecuado en la reconstrucción, tengamos el término del proceso resiliente con una pérdida permanente de funcionalidad. Eso debemos identificarlo y debemos de decirlo tal cual a la sociedad. El profesional se lo debe decir tal cual a la sociedad. Ahora, este proceso de recuperación está compuesto por estos pasos que ustedes los pueden ver ahí. Los que están en rojo se refieren a la parte roja de la figura anterior. Pensar tantito. El tiempo para pensar, ¿no? Juntar dinero. Y la parte amarilla y verde corresponde a lo verde, ya cuando ejercemos las acciones. Visto en figuras, este es un caso particular. Este es un daño en Ciudad de México. En las fotos del lado izquierdo se ven los daños reportados, daños severísimos. El edificio se podía reforzar, se plantea el procedimiento de refuerzo, como ven en los planos del lado derecho. Se ejecutan, son los procesos de reparación estructural y no estructural, ¿no? Con el debido cuidado y supervisión y conforme a la normatividad, y se logra finalmente la entrega del inmueble. Con tiempos para los usuarios larguísimos. Esto tardó del orden de 2 años y medio, pero se entregó, se logró. Entonces ya tenemos información también para los que se dedican o los que nos estamos dedicando a esto de la resiliencia, ya hay una información de qué tiempos se requirieron para cada una de las etapas, logrando un producto final que fue reconfortante ver a los usuarios volver a tomar su vivienda. Desde luego esto nos gustaría poderlo hacer en el menor tiempo posible y que el usuario pueda ocupar su vivienda en menos de 6 meses. Es dificilísimo, lo sé, pero bueno, al menos entre 6 meses y un año. Tenemos que trabajar en eso. Ahora, eh, revisando este mismo esquema para las 3 edificaciones mismas, recuerdo, la verde es la que diseñamos conforme al reglamento supervisamos, la cafecita es la que no diseñamos pero supervisamos, y la roja es la que no está diseñada con reglamento y tampoco se supervisó. Empieza la vida de las tres, ahí van, y ocurre el sismo de servicio mayor, digámosle. Entonces puede pasar, la verde no le pasa nada, la cafecita tiene un bajón, pérdida de funcionalidad, lo vemos aquí, y la roja, vamos a pensar que pierde totalmente la funcionalidad. La verde sigue su vida, la gente que vive en la verde sigue su vida, la cafecita tiene un tiempo de 1 a 2 meses para ver cómo le van a hacer para recuperar ese 10% de daño, y la roja, que es la edificación del sector informal, que no tuvo ni supervisión ni sustento reglamentario, sí tiene un tiempo importante de medio a un año para buscar cómo le van a hacer, diseñar, conseguir presupuestos y demás. Y esto es muy optimista esta visión, ¿eh? Después, bueno, se hace el proceso de reconstrucción o de reforzamiento o de reparación y repito, la edificación verde sigue su vida,
La café, que fue diseñada sin reglamento pero supervisada, todavía tarda de 1 a 3 meses para alcanzar la funcionalidad deseada, ¿no? Y la roja sí tarda otra vez de medio a un año. Entonces, en total tendríamos 2 años inhabilitada la roja. Además de que estamos gastando el doble, como leímos de la gráfica anterior. Luego ya están todas otra vez, sigue la vida y ocurre el sismo de diseño. Nuevamente la roja, si volvimos a cometer el error de construir sin diseño y sin supervisión, vuelve a colapsar. Estoy hablando nada más de la parte estructural, pensando que todos tuvimos tiempo de evacuar y no hay pérdidas de vidas. Estoy hablando de la parte estructural. Entonces la roja pierde totalmente la funcionalidad. La café, pueden ver, pierde significativamente la funcionalidad, de orden de 60%. Y la verde, digo la café, y la verde pierde parcialmente la funcionalidad. ¿Por qué? Porque es el sismo de diseño. Puede tener cierto nivel de daño controlado y pequeño. Entonces, tenemos tiempos de recuperación, como ustedes pueden ver ahí, y la roja, después del segundo evento, que estamos notando que no son tan infrecuentes como pensábamos, no sé si ese término de infrecuente sea correcto, pero son bastante frecuentes, entonces ya la recuperación ya no va a ser tan pronta, ¿no? Ya se tarda la preparación de 1 a 2 años ante el sismo de diseño y la construcción de otros 1 a 2 años. Es lo que estamos viendo después del 2017. Las edificaciones que tuvieron supervisión al menos, pues tardan menos, ¿no? Pero también tarda bastante. Y la edificación diseñada y supervisada, como pueden ver, es prácticamente inmediato, bueno, no tan inmediato, pues es cuestión de meses, en recuperar la funcionalidad. Bien, entonces, ¿cómo estamos actualmente? Todavía tenemos déficit de normas y de reglamentos en una buena parte del país, pero tenemos internet y tenemos maquinitas como este celular que les estoy mostrando, que la gente no se despega de él, ¿no? Entonces ustedes todos podemos buscar en internet y podemos buscar recomendaciones para construcción segura. Por ejemplo, el amigo que está en la foto está haciendo un reforzamiento de una edificación del sector rural con algunas recomendaciones que emitimos en el Senapred con malla de gallinero y un mortero, lo cual le permite incrementar la resistencia de las estructuras de adobe en 100% prácticamente. Entonces, estamos trabajando, gobierno y la sociedad civil, como se le dice, con las sociedades de profesionales, en la elaboración de documentos normativos. Pero esos documentos normativos tienden a ser muy complejos. Entonces, corresponde a nosotros tratar de adecuarlos para que el sector informal, la autoconstrucción, los usen adecuadamente. Lo que comentaba es lo que esta figura del lado izquierdo representa las partes del país que según nosotros, según el Atlas Nacional de Riesgos, tiene normas o reglamentos. Como pueden ver, hay una parte importante que no los tiene. Y de los que existen, son refinados, complejos y luego es difícil su interpretación. Por lo tanto, es importante, desde el punto de vista de la gestión integral de riesgos, adecuar esa normatividad a documentos más entendibles, que cualquier ciudadano que quiere construir su vivienda se acerque y vea al menos documentos como este que le estoy presentando. Del lado izquierdo es la guía básica para la autoconstrucción de vivienda segura. Es un documento que elaboramos las instituciones que están ahí en la foto de la portada en este año, desde el año pasado, perdón, y se editó en este año. Tiene información interesante como esta, miren, qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer para tener una edificación segura. Ese tipo de documentos pueden ser en algunos municipios considerados o usados o adaptados como normas o como líneas a seguir. Del lado derecho está el documento formal de parte de las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, en donde también para las edificaciones de mampostería, si nos metemos a revisarlas, pues hay textos amplísimos que explican qué hacer para lograr buenos comportamientos en las edificaciones. Además hay representaciones gráficas muy buenas que también nos permiten ver dónde poner castillos y por qué, ¿no? Nosotros siguiendo estos lineamientos de estos dos tipos de documentos podemos lograr edificaciones seguras y también hay que supervisar. Bueno, es lo que quería comentar con ustedes. En cuanto a conclusiones, pues los invito a, a considerar siempre, para lograr resiliencia en nuestras edificaciones, el uso de reglamentos, el uso de normas, códigos o guías
de construcción o autoconstrucción que existan en el medio. Muchas gracias. Buenas tardes.